Bien, chicos, bueno, activo el chat privado por si alguno quiere hacer preguntas respecto del tema. Y bueno, le partí un poco ponerlas por chat público, pero ya saben que es mejor por chat público. Eh, y bueno, espero que todos se encuentren bien. Particularmente yo no soy muy partidario de que me cambien las fechas, ¿no? Yo cuando ya estoy para una fecha tiene que ser, ¿no? Pero bueno, lo van a hacer bien, lo van a hacer lo mejor posible. Y pues igual mis mejores deseos. Si esa filosofía se esquema, no busquen relaciones, no se rayen. Uy, me olvidé apagar la música, perdón. Entonces eso, ¿no? Con con mucho cuidado siempre. Gracias, Valeria. Si es que entiendo lo que pasa en tu vida. ¿Cómo estás, Jordan? Bien, chicos, vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar de lógica. Ya sé de que es un tema que no a muchos les atrae. Por ahí que lo ven más en otros cursos, ¿no? Por ejemplo, algunos lo ven en aritmética. Creo que ustedes ven tablas de verdad en aritmética, ¿no? Así que, bueno, de alguna manera ya podríamos decir que estamos encaminados a, ¿no? Hola, hola, Ray, no sé cómo pronunciarlo. Siempre me confundo con algunos nombres. Good afternoon. Bueno, en lógica, básicamente lo que se trata de entender es algunas cuestiones básicas. Eso es lo que trataremos de hacer en esta clase, ¿no? No necesitamos ser expeditos en lógica, ¿no? Salvo lo que a ustedes les vayan a enseñar pues en lógica proposicional dentro del curso de aritmética, pero acá la finalidad de explicarles lógica es por lo que se viene la otra semana, que es el curso perdón, el tema de argumentación. Y en argumentación pues hablaremos de la lógica como una herramienta para la argumentación, para la contraargumentación también, y sumada pues a otras herramientas como son la retórica, la dialéctica y bueno, la oratoria como una realización, pero nosotros ya no hablamos de oratoria, ¿no? De eso hablan ya otras personas, ¿no? Ya, para eso tienes que hacer tu curso de oratoria y lectura veloz en el instituto más cerca de tu domicilio. ¿Habrán clases virtuales de eso? Sí, es una buena pregunta, ¿no? Que te enseñen a declamar por clases virtuales sería genial, ¿no? Un poco un mate de risa también. Bueno, básicamente, ¿qué entendemos por lógica? Bueno, disculpen la bulla externa, ¿no? No sé si están vacunando o están vendiendo algo. Ah, están vendiendo algo, bueno. Eh, bueno, lo que básicamente se entiende por lógica es la ciencia formal dedicada a los métodos que analizan el razonamiento, y de esta manera, perdón, bueno, cosas que pasan, ¿no? Bueno, estaba por mandar una gritada, pero bueno, son gente que lo necesita también, ¿no? Así que bueno, ¿en qué nos quedamos? Ya. Volviendo al tema de la lógica. Eh, de hecho, a veces nos da la sensación de que cuando se lee esta definición de lógica, mmm, se piensa que todo razonamiento puede ser llevado a la lógica y eso es un poco falso, ¿no? En verdad, el razonamiento tiene que cumplir con unos requisitos para que entre dentro del campo de la lógica. Y quizás esto no se dice mucho, ¿no? Pero hay que mencionarlo. Lo primero es que, pues, el pensamiento tiene que ser un pensamiento ordenado. Recuerden esto, ustedes, bueno, todos los seres humanos, y esto es lo que las investigaciones demuestran, tenemos en verdad miles de pensamientos al día, si es que no millones quizás, ¿no? Aunque es un poco exagerado, pero bueno, miles, digamos, o cientos de miles de pensamientos al día, entrecruzados, desordenados, y recuerda que estos pensamientos se dan pues en milésimas de segundo. En verdad, cuando tú piensas que has pensado algo, en verdad has pensado muchísimas, pero muchísimas cosas. Lo que dice la lógica es que, aun siendo esta la circunstancia, nosotros podemos formalizar el pensamiento siempre y cuando eso que llamamos razonamiento cumpla con dos requisitos. El primer requisito tendría que ser, pues, que sea
ordenado, y ordenado para la lógica quiere decir que cumple con una estructura. Ahí, como ustedes lo tienen en la diapositiva, la estructura tiene que venir dada por proposiciones en las cuales se identifican premisas y una conclusión dentro del razonamiento. Tal y como ustedes lo ven en el ejemplo, ¿no? Eso quiere decir que siempre tiene que haber algo, una inferencia, ¿bien? Un razonamiento es una inferencia, solo que esto no lo decimos mucho porque suena a veces, pues, un poco básico, ¿no? Pero sí, hay que entender eso, ¿no? Un razonamiento es una inferencia. ¿Y qué es, pues, qué son las proposiciones? Que son, digamos así, la materia prima, en el sentido de que es el principal elemento a manejar dentro de la lógica. Pues podemos entender por proposición un enunciado declarativo o aseverativo respecto de algún segmento de la realidad, ¿no? Eso quiere decir que las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas, lo cual no debe confundirnos con lo que nos brinda la lógica. La lógica no te permite saber si algo es verdadero o falso, ¿bien? Esto lo vamos a ver en un momento. Entonces, recordemos esto, ¿no? Una sola proposición puede ser verdadera o falsa, y estas proposiciones, ya unidas, tienen la posibilidad de constituir un razonamiento que puede volverse válido o inválido. Ahora, cuando la proposición se une de tal manera como lo estamos viendo en el ejemplo, por ejemplo, decimos todos los cariñosos son débiles, todos los gatos son cariñosos, y la conclusión sería todos los gatos son débiles. En ese caso, nosotros lo que estamos viendo es que se cumple un tipo de inferencia o razonamiento que nuestro buen amigo Aristóteles llamó silogismo deductivo. Este es un silogismo deductivo puro, de hecho, ¿no? Es la forma más limpia de encontrar un silogismo, ¿no? Con términos medios y términos extremos. Entonces, de la misma manera, alguien podría decir, todos los hombres son perros, todos los perros son leales, conclusión, todos los hombres son leales, ¿no? O sea, la conclusión es válida. Y a esto vamos, ¿no? A esto vamos. ¿Por qué te ríes, Valeria? Ahora, tendrían que decir más bien, sí, profesor, tiene razón, eso es lo que tienen que poner. Ahora, vemos la diferencia, pues, entre verdad y validez. Como te dije, la verdad es una propiedad, ¿no es cierto? La verdad es una propiedad de la proposición, de una sola proposición. Por eso se dice que es una noción semántica. Así cuando algo dicho, que se toma como una proposición, un enunciado, y tú quieres saber su valor veritativo, si es verdad, si es verdadero o falso, tienes que acudir a la realidad, pues no hay otra manera. Eso es lo que se llama teoría de la correspondencia en teorías de la verdad dentro de problemas nociológicos. Y pues, ¿qué es lo que nos dice esto? Nos dice que las proposiciones, de alguna manera, se pueden corroborar como verdaderas siempre y cuando coincidan con algo que se ha visto en la realidad. Así, por ejemplo, si yo de la Universidad Nacional más antigua del Perú, entonces lo tengo que comprobar acudiendo a documentos y demás. La teoría correspondentista nos dice que la proposición tiene que ser un reflejo de lo que se ve en la realidad. Ahora, si te das cuenta, es una noción semántica de contenido y la puedo aplicar sobre una sola proposición. En cambio, en el caso de la validez, para ello, que es propio de la lógica no te da la verdad de un enunciado, solamente te da la validez. En el caso de la validez, pues necesito unir por lo menos, ¿sí? Por lo menos dos proposiciones, aunque se sabe que no hay razonamiento sin al menos tres proposiciones, en verdad, para que yo pueda decir que es algo válido, ¿no? Porque acá lo que se trata de evaluar para decir que algo es válido es que se está dando un correcto funcionamiento en la estructura del razonamiento. Entonces, si yo digo P, entonces Q, Q, entonces R, por tanto P, entonces R, P, todos los hombres son perros, Q, todos los perros son... sí, Q, todos los perros son... ahí se me fue. P, entonces Q sería todos los hombres son perros, perdón, Q entonces R, todos los perros son leales, por tanto, conclusión, todos los hombres son leales. Bueno, ahí está, ¿no? O sea, P vendría a ser hombres, Q vendría a ser perros, R vendría a ser leales, ¿no? Pero recuerden que esto que yo lo estoy manifestando sería de alguna manera una falsa proposición, ¿no? Porque para que sea una proposición tiene que tener un carácter afirmativo, ¿no? Afirmativo.
aseverativo, dicen algunos, ¿no? Chicos, pregunta, ¿se ha entendido esta diferencia entre verdad y validez? Creo que la ha hecho más confuso de lo sencillo que es en verdad, ¿no? Gracias, Fabricio. A ver qué dicen por acá. ¿Cómo que simio no mata simio? Bueno, yo asumo que estoy con gente honesta, ¿no? Continuemos. Eh, de hecho, la lógica, dado que se preocupa por la validez, va a demostrar que todo el proceso histórico que se ha seguido en la lógica es para alcanzar pues una mayor claridad al momento de formalizar el pensamiento. De hecho, si nosotros hacemos una pequeña, un pequeño mapeo de lo que ha sido la historia de la lógica, vamos a encontrar que el primer representante de la lógica formal en especial ha sido nuestro amigo Aristóteles, que en su tratado llamado el Organón, y digo tratado y no libro porque no fue una publicación hecha por él, pues, ¿no? O sea, es algo que escribió para, de manera endógena, ¿no es cierto?, digamos, para los que eran miembros solamente de su grupo intelectual, de lo que eh, se conoce como el perípato. Y pues en esto Aristóteles lo que va a hacer es un análisis exhaustivo y sistémico de lo que es una deducción. Por ejemplo, este ejemplo que yo les he dado de todos los hombres son leales, ¿no es cierto?, que es la conclusión, no las premisas, y el ejemplo que ustedes vieron al inicio de todos los gatos son débiles o cariñosos, creo, no me acuerdo cuál era la conclusión. Bueno, son ejemplos de los silogismos deductivos a los cuales llegó nuestro amigo Aristóteles. De hecho, por acá tengo una pequeña clasificación, ¿no? Si quieren lo pueden descargar. Eh, Ahí está. Estas son más o menos las figuras a las cuales llega, las figuras silogísticas a las cuales llega Aristóteles, ¿no? Si se dan cuenta, es casi casi lo mismo, sino que con órdenes distintos, ¿no? Y TM significa todo M, ¿no? O sea, todo sustantivo, digamos, todo predicado, según Aristóteles, ¿no? Sucede de tal manera, ¿no? Es muy parecido a los ejemplos que yo les he dado, ¿no? No hay que complicarse. Pero si los confunden, no lo descarguen, ¿no? Y bueno, eso va a ser en la antigüedad. Como te digo, nuestro amigo Aristóteles le va a poner mucho énfasis a ello y tendremos que esperar hasta el medioevo para que venga un señor que se llamó Boecio, ¿no es cierto?, que tomando las ideas de la lógica silogística de Aristóteles, hará una clasificación y creará pues esto que se llama el cuadro de Boecio, que algunos dicen que ya estaba implícito en lo que había dicho Aristóteles, cosa que es bastante cierta. Lo único que va a hacer Boecio es pues darle una nueva forma de verlo, ¿no? Pero Boecio, al igual que muchos medievales, simplemente seguirán las líneas de la lógica silogística de nuestro amigo Aristóteles, ¿bien? ¿Cómo funciona este cuadro de Boecio? Bueno, lo que dice Boecio es que hay una serie de condiciones internas dentro de las proposiciones categóricas de Aristóteles. Entonces, si existe A y E como las proposiciones generales, y también O como las proposiciones particulares, entonces lo que nos dice es que debe haber una relación interna. Solamente para dar un ejemplo pequeño, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, todo ese es P, yo digo, todo pollo a la brasa es rico. Ojo que acá no estamos hablando de la verdad o la falsedad de lo que estoy diciendo, ¿no? Yo creo que, obviamente, hablando de verdad o falsedad, no todo pollo a la brasa es rico, pero todo mostrito sí es rico, ¿no? Bueno, todo es digamos, todo pollo a la brasa es rico. ¿Qué diría una afirmación I? Una afirmación I diría, algún pollo a la brasa es rico. Imaginemos que yo compruebo la verdad de que todo pollo a la brasa es rico. ¿Qué es obvio? Será obvio que algún pollo a la brasa es rico. Ahí está, pues, ¿no? Entonces, por eso Boecio le terminará llamando a esto una relación de subalternidad, ¿no? Subalternos y subalternantes, ¿no? Así le llama Boecio. Bueno, ahí está, también se lo pueden descargar, ¿no? En verdad, es algo que no tienen que recordar, pero es para entender mejor cómo fue este proceso lógico, ¿no? Cómo Boecio toma las ideas de Aristóteles. Y en ese camino, en la misma Edad Media, aparecerá un tal señor llamado Guillermo de Ockham. ¿Qué es lo que va a hacer Guillermo de Ockham? Guillermo de Ockham ya está más cerca de la modernidad y él se dará cuenta de que esta lógica silogística tiene algunos defectos y por tanto hay que mejorarla buscando una mejor simbolización. Sin embargo, él no va a alcanzar esa simbolización. Por eso solamente se le recuerda a Ockham por su pretensión, pero no lo que alcanzó en el campo de la lógica. Quien sí conseguirá un poco ya algunos cambios importantes en el camino de las sugerencias será en la etapa moderna nuestro amigo Leibniz, ¿sí?
¿Qué es lo que va a hacer Leibniz? Bueno, básicamente Leibniz se dará cuenta de que, ahí está Leibniz, ¿no? De que la lógica solamente puede ser precisa cuando las proposiciones funcionen o interactúen de la misma manera que interactúan los números dentro de las matemáticas. Entonces, él va a proponer una lógica matemática, pero que él tampoco va a desarrollar porque tampoco descubrió los símbolos proposicionales. Más bien hay que esperar hasta este señor que se llamó George Boole, ¿no es cierto?, para que se dé ya o se realice, digamos, se materialice el sueño de una lógica matemática. Una lógica matemática que, dicho sea de paso, cumple con esto de darle un sentido algebraico a las proposiciones, ¿no? Y eso es lo que va a hacer básicamente George Boole. De hecho, George Boole también tiene ya un primer acercamiento a lo que se conoce como las matrices para la lengua proposición, el lenguaje proposicional de la lógica. Aunque quien lo va a desarrollar de una manera más parecida a como tenemos hoy en día la lógica formal proposicional es nuestro amigo Gottlob Frege. Y Gottlob Frege, ¿no es cierto?, desarrollará la famosa lógica predicativa, muy parecida a lo que hemos visto, ¿no es cierto?, y a lo que vamos a ver el día de hoy, con P, entonces Q y eso. Y pues básicamente es por esto que se le conoce como el padre de la lógica moderna. Ahora, los usos de la lógica se darán, pues, por ejemplo, ya en autores posteriores como Claude Shannon y sus famosas compuertas lógicas, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto del lenguaje binario y demás, ¿no? No sé si han alguna vez escuchado a Claude Shannon, es el que inventa una nueva teoría de la información o de la comunicación. De hecho, lo que hace Shannon es, pues, pensar que un circuito eléctrico, para que pueda servir para un equipo electrónico, ¿no?, y para que pueda tener esta interacción en lo que hoy en día nosotros ya llamamos software y hardware, tiene que responder de alguna manera a cuestiones, así es, tiene que responder a cuestiones básicas, ¿no es cierto? Lo que en lógica llamaríamos validez-invalidez, lo que Ciro está mencionando ahí como la lógica binaria, todo a base de 1-0, es de alguna manera lo que Claude Shannon no descubre, sino que simplemente lo usa de una manera un poco más astuta, apelando al lenguaje de la lógica, ¿no? Así él se da cuenta de que si existe un emisor y un receptor, entonces tiene que haber pasos por los cuales va a tener que pasar, que en un circuito eléctrico es lo que se llama compuertas. Cuando esta compuerta es analizada, solo tiene dos posibilidades, o está abierta o está cerrada, al igual que un interruptor, ¿no es cierto? O da paso o no da paso a la energía eléctrica. Entonces, bueno, Shannon va a hacer uso de eso y lo aplicará pues a los circuitos eléctricos de una manera un tanto más compleja, en su famosa teoría de la comunicación, que permite limpiar el mensaje, según él. Y bueno, esto dará inicio pues a todo el mundo de la electrónica y la informática, ¿no? O bueno, contribuirá, ¿no? Contribuirá, porque hay otras cosas que se necesitaron también. Y bueno, eso es un poco lo que podemos decir referencialmente sobre la historia de la lógica. Ahora, como te dije, la lógica tiene que ver básicamente con la validez o la invalidez de algunos de las proposiciones y más específicamente de la relación entre ellas, por tanto, de los argumentos. Así que lo que hará este señor que ustedes están viendo en pantalla, ¿sí?, será prácticamente establecer un nuevo modelo para poder demostrar la validez o la invalidez de un argumento, perdón, de un razonamiento, sería más preciso decirlo, ¿no? Ojo que validez o invalidez, no estoy hablando de verdad o falsedad. El método que propone nuestro amigo Wittgenstein es el llamado método de las tablas de verdad, que ustedes ya deben conocer. Y bueno, la lógica proposicional, ¿no es cierto? Recuerda que básicamente se basa en las proposiciones que conocemos como P, Q, R, S, T y así hasta donde tú quieras. Y lo que de alguna manera hace la lógica proposicional es que cuando se relaciona más de una proposición, entonces hablamos de proposiciones compuestas que podemos entender como, por ejemplo, un P, entonces N, un Q, entonces R, un T, entonces W, ¿no es cierto? Una negación de P, una conjunción P y Q, una disyunción R y S, ¿no? R o S, perdón. Entonces así, ¿no? Esas ya son proposiciones compuestas. Ahora, lo que se da cuenta es que si nosotros seguimos esta lógica relacional de la proposición simple para formar proposiciones compuestas, lo que se da cuenta Wittgenstein es que nosotros podemos usar eso para descubrir la
validez o invalidez de un razonamiento, sin tener que acudir a cada momento a los principios. Y es entonces que él establecerá, pues, primero las reglas para las famosas tablas de verdad, donde lo único que tenemos que recordar es que, y lo principal que tenemos que recordar es que no es que algo sea verdadero o falso según Wittgenstein, sino que tenemos que hacer como si fuese verdadero o falso, ¿no? ¿Qué pasa, chicos? ¿Hay algo que esté pasando? Valentina, ¿por qué las caritas tan tristes? ¿Es porque no te gusta el tema de tablas de verdad o es porque estoy explicando algo mal? O les trae recuerdos las tablas de verdad. ¿Alguien les mintió? ¿No les dijo la verdad? Sí, sí, Ciro, estás bien. La validez es como un correcto razonamiento. Exacto. Ya, listo, listo. Ya lo leí. Me quedó claro. Bueno, eh, no voy a abundar más en esto porque esto ya se los van a explicar, me imagino, en otro curso, ¿no? Y además esto no creo que es algo que le pidan, les venga dentro de una pregunta del temario de filosofía, tablas de verdad no les va a venir, ¿no? Muy difícilmente, creo yo. Solo tendrían que reconocer para qué sirven las tablas de verdad, ¿no? Y con lo que ha dicho Ciro, con la pregunta, entonces ya es suficiente con eso, ¿no? Pero yo haré un par de observaciones más. Estas reglas que nos da Wittgenstein y que ustedes ya saben más o menos cómo funciona, por ejemplo, si yo pongo esto de acá, yo imagino que de repente por sus cursos que han llevado en el colegio o quizás por lo que han visto en, alguna, otra, en alguna otra institución, pues ustedes saben qué significa todo esto que está acá, ¿no? Primero, para P, Q y R se asumirá, pues, obviamente, ¿no es cierto?, todo lo que ustedes están viendo acá, ¿no? O sea, 4 verdaderos, 4 falsos, dependiendo, pues, ya saben, del n, que el n es la cantidad de proposiciones que terminan significando el potencial, ¿no? El exponencial, perdón. Entonces sería un 2 a q, ya, bueno, eso ya lo saben ustedes. No voy a explicar más al respecto. Pero lo que nos dice al final nuestro amigo Wittgenstein es que cuando tú obtienes el resultado, o sea, de la relación mayor, que normalmente tiene que ser un condicional, en este caso, si no me equivoco, estaría acá, ¿no? Está un poquito desordenado esta imagen que he tomado de internet. Ahí, ahí está, ¿no es cierto? Entonces, si tú obtienes un resultado como este, es un resultado que Wittgenstein llama contingente, porque no solamente hay verdaderos y no solamente hay falsos. Entonces, bajo esas circunstancias, según Wittgenstein, nosotros podemos terminar haciendo algunas afirmaciones, ¿no? Si, por ejemplo, me salen combinados verdaderos con falsos, entonces nosotros le llamamos contingente y por tanto terminamos diciendo que se trata de una inferencia inválida, ¿no? Recuerda que lo de verdad y falsedad solamente es una excusa para descubrir la validez o la invalidez. Si todo me sale verdadero, como en el caso de acá, de esta relación principal o de este razonamiento principal, en ese caso es una tautología. ¿Y la tautología qué significa? La tautología significa que has tenido una inferencia válida o un razonamiento válido. Y obviamente la contradictoria, todo falso, también significa pues de que es un razonamiento inválido. Bien, solamente eso. Profe, ¿hay otros métodos? Sí, está el método que se menciona acá, el método indirecto, que es partir de asumir que toda la premisa, perdón, que todo el razonamiento es falso. Y a partir de la interacción de las premisas con la conclusión, se termina por descubrir pues si efectivamente se trata de algo válido o inválido, ¿no? Bueno, y entonces eso es lo que sucede en el campo de la lógica formal y todo lo que queremos saber respecto de validez y invalidez.
¿La lógica formal sirve para algo en el mundo de la argumentación real? Sí, sirve para, por ejemplo, aprender a detectar razonamientos inválidos cuando alguien nos lo dice, y en verdad de esto se encarga más todavía la lógica no formal. ¿Qué es la lógica no formal? Es pues este sector de la lógica que ya se encargará más particularmente de los razonamientos cuando se presentan de una forma cotidiana, ¿bien? Y cuando se presentan de una forma cotidiana, pues nosotros a veces nos cuesta mucho más detectar errores y buenos funcionamientos en tanto el proceso del razonamiento, ¿no? Eh, es por eso que la lógica formal, a pesar de todo este código teórico que tiene, a veces ha sido criticada porque no tiene una utilidad realista en el día a día, ¿no? Entonces la lógica formal es como que viene a complementar ese aspecto, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos, pues, entonces nosotros entender la funcionalidad de la lógica no formal? Pues, tómalo como una lógica que parte de principios lógicos formales, pero que se aplica a la lógica, a las eventualidades cotidianas, ¿bien? Entonces, dentro de la lógica no formal es famoso el estudio de las falacias, ¿sí? Profe, el año pasado, o el ciclo pasado, todavía se veía, para los que están enterados de eso, todavía se veía, profe, paradojas y otros asuntos. Bueno, chicos, no se preocupen, no es necesario, ¿bien? No es necesario saberlo ahora porque las paradojas ya no están dentro del temario. Entonces, nos dedicaremos al estudio de las falacias no formales y esto nos será de utilidad para nuestra próxima clase. Estas falacias no formales, y digo no formales porque también existen formales, pero esas no las vas a ver. Esas falacias no formales que vamos a ver el día de hoy son argumentaciones que en verdad son incorrectas, pero que de alguna manera parecen ser que están bien, ¿sí? Parece ser que están bien, y es porque apelan o a la confusión o apelan a la emoción, ¿sí? Algún sentimiento que hay de por medio, o sea, tienen marcado un código psicológico ahí, ¿no? Se dice, ¿no? Tal y como informa esta diapositiva, eh, que cuando se usa de manera intencionada se llama sofisma. No lo confundas con los sofistas, ¿sí? Es otra cosa esto. Y cuando se usa sin saber que lo estás usando, porque tú mismo te has confundido probablemente, se llama paralogismo. Pero ambos resultan ser, pues, errores del razonamiento, o sea, son falacias, ¿no? Entonces, a ver, empecemos a ver nuestra lista de falacias no formales. Antes, a ver, déjenme que ordeno todo lo que tengo acá. Es que hay bastantes diapositivas para el video, bueno, bastantes imágenes, mejor dicho. Bien, entonces ahí tenemos una división, ¿no? Podemos decir que las falacias no formales se pueden dividir en falacias de atingencia y falacias de ambigüedad. Ahora, la pregunta sería, profe, ¿para qué? ¿Cuál sería la diferencia, no es cierto, básica entre ambas? Bueno, primero, decirles que las falacias no formales en general se caracterizan por hacer una conexión, como te había dicho, ¿no es cierto?, que en verdad no se da entre premisas y conclusiones, pero te lo muestran como si se diese esta conexión. Las de atingencia apelan algunas veces, ¿no es cierto?, a cierta confusión, pero una confusión generalizada, y sobre todo apelan a la emotividad psicológica. En cambio, las falacias de ambigüedad apelan a la confusión en la formulación de un enunciado. Y parece que de ahí se puede sacar una conclusión, pero esa conclusión resulta inválida en verdad, ¿no? Entonces, para ir ganando tiempo, vayamos de frente con las falacias de atingencia. ¿Qué son las falacias de atingencia? Te repito, hay una conexión, hay un vínculo psicológico, pero no lógico, ¿bien? Entonces empezamos con el argumento ad baculum. El argumento ad baculum, o falacia que apela a la fuerza, es básicamente recurrir a una especie de amenaza para convencer a alguien de algo. Entonces, si yo te quiero convencer de algo, ¿qué sucederá? Que eh, por ahí trato de ver la manera de que una amenaza, aunque sea sutil, o hacerte recordar mi capacidad para hacerte daño, entonces ahí se puede entender que de alguna manera está funcionando una falacia. Ejemplos, por ejemplo, de repente lo has escuchado en discursos políticos, ¿no es cierto? O de autoridades.
Bueno, los ejemplos que están poniendo en el chat público son coincidentes también. Eh, por ejemplo, aquí hay una diferencia que hay que hacer. No los quiero confundir, pero también hay una falacia que se llama falacia de consecuencia negativa, ¿sí? Recuerda que si la consecuencia negativa no solamente es para ti, sino para muchas más personas, entonces se suele llamar a eso, ¿no es cierto? Se le suele llamar consecuencia negativa. Pero la clasificación dice que la consecuencia negativa en verdad es una forma generalizada, o sea, más amplia de una falacia ad baculum. O sea que es lo mismo, ¿no? Eso lo digo por si lo ven por ahí. Bueno, la falacia ad baculum entonces funciona con los ejemplos que ustedes me han puesto ahí en el chat público. Pero claro, si una autoridad dice, bueno, si siguen las protestas y las huelgas, entonces sacaremos a los militares y tomaremos acciones violentas porque esto es injusto, ¿no? Son protestas no justificadas, por ejemplo. Bueno, el hecho de que saquen a los militares no quiere decir que, o eso no hace que las protestas sean injustificadas, aun cuando pueden hacerlo porque son autoridades, ¿no? Más bien, lo que nos haría pensar es que desde la estrategia esto es, si están sacando a los militares es porque de verdad estamos afectando en algo, de repente intereses particulares, ¿no? Entonces, la falacia ad baculum, ¿dónde está? En amenazar con recurrir a una fuerza violenta, ¿no es cierto? Otra falacia ad baculum, por ejemplo, les debe haber pasado, salen y se transportan públicamente, como lo hacemos la gente humilde del Perú y de Lima, sobre todo, ¿no es cierto?, presente, y por ejemplo, suben a su transporte público y entonces sube un expresidiario que les cuenta toda una historia y le dice, varón, colabora, Pepe, no quiero estar en la esquina, mañana pasado tú puedes ser la víctima. Y te mira, y de paso tú justo estabas chateando, estabas mandando el último mensaje mientras escuchas música y dices, uy, no, ya perdí. Y entonces, ¿qué haces? Sacas tu sencillo nomás y tienes que colaborar, ¿no? No te queda de otra, pues, ¿no? Entonces, hay una amenaza sutil, pero profe, me está amenazando al futuro, quién sabe si me lo voy a cruzar. Pero tú sabes que esa amenaza a futuro es una amenaza presente realmente, ¿no? Eh, entonces, claro, no digo que todos caigamos en esta falacia, ¿no? Y no todos seamos convencidos por esta falacia ad baculum, pero se da en todas estas circunstancias. Eh, Ahora, ¿qué pasa? Hay todavía falacias ad baculum más sutiles, ¿eh? Todavía hay más sutiles. Hay falacias ad baculum que no necesitan ni siquiera palabras, ¿no es cierto? Un ejemplo, las mamitas, ¿no es cierto? Por ejemplo, tu mamá te dice, haz esto. ¿Y tú qué dices? No quiero, mamá, ¿por qué lo voy a hacer yo? Y volteas y ves que tu madre ya tiene la chancla en la mano. No necesita decir nada, no necesita argumentar más. Eso ya es una falacia ad baculum, ¿no es cierto? Bueno, de alguna manera vemos también que hay una amenaza sutil, pero hay una amenaza, ¿no es cierto? O por ejemplo, cuando el esposo se quiere quedar un rato más con los amigos, y dice, amor, nos quedamos, ¿no es cierto? Y voltea y mira a su pareja y su pareja está así. Falacia ad baculum, así, caleta nada más, disimulada, pero hay una falacia ad baculum. Eh, bueno, puede ser, ¿no? Puede ser que lo confundas con una cuestión filosófica, Giancarlo. Bueno, ahora vamos a otro tipo de falacia, ¿no? Esta falacia creo que a ustedes les ha quedado muy clara, lo han visto en muchos ámbitos de su vida, entonces pasamos a la falacia ad hominem. El caso de la falacia ad hominem es una falacia en la cual se recurre, sobre todo en una discusión, cuando quiero demostrar mi opinión o comprobar mi opinión como la más razonable, negando la otra, cosa que ya de por sí es un error, ¿no? Se trata de construir tu tesis bajo ciertos argumentos, pero cuando esto no se hace, entonces el otro recurso es atacar o debilitar la otra tesis. Pero se puede hacer siempre y cuando ataques a los argumentos y no a la persona que defiende esa tesis usando esos argumentos. Entonces, ahí se da la falacia ad hominem. Por ejemplo, yo estoy discutiendo con una persona y yo, no sé, quiero demostrarle que el gobierno no me debe exigir que yo, no sé, limpie la calle que está fuera de mi casa, ¿no? Ni el gobierno regional, ni el gobierno municipal, nadie me lo puede exigir. Y bueno, esta persona me dice, no, pero sí, tú tienes que hacerlo, porque si no, imagina cómo es estar la vía pública y lo que se gasta contratando personas que se encarguen de esto en zonas residenciales, que no sé qué.
Y yo digo, pero no, pero yo no tengo que hacerlo. Y además tú que me vienes a hablar a mí de código moral, de que hay que limpiarlo, como si tú estás en la cárcel. Bueno, ahí está. Eso es una falacia ad hominem. Trato de volverlo inválido respecto de un tema, señalándole un error relacionado con el tema en este caso, ¿no? Pero cuando no se relaciona mucho con el tema, eso se llama un ad hominem circunstancial. ¿Cómo es un ad hominem circunstancial? Por ejemplo, tú estás discutiendo con alguien, no sé, tú le dices, bueno, yo no estoy a favor de las corridas de toros. Y te dice, oye, pero tú cómo no vas a estar a favor de las corridas de toros si tú comes carne y carne de res todavía. La relación no está clara si te das cuenta, pero esta persona que está asumiendo de alguna manera de que, claro, el comer carne ya es una forma de maltrato, así que tú no te puedes oponer porque hay una supuesta hipocresía ahí, ¿no? Pero recuerda que este opinión circunstancial es débil también, ¿no? Y es fácil de detectar, como te has dado cuenta, ¿no? Según nuestro amigo Umberto Eco, el pensador italiano, eh, de hecho, cuando, según Humberto Eco, cuando empezó a crecer cada vez más la fuerza de los medios de comunicación, se dio un fenómeno que parte de esta falacia. Pero esta falacia se ha vuelto tan sutil, ¿no es cierto?, que hoy en día tú no necesitas ni siquiera de señalarle a alguien un error, mucho menos difamarlo, solamente necesitas señalar cosas que parezcan suspicaces a la mente de la gente. O sea, es como jugar con las ideas un tanto de desconfianza que tienen las personas, ¿no? Por ejemplo, eh, decía Humberto Eco, imaginemos que un magistrado, decía él, sale todas las tardes a fumarse un cigarrito en un parque. Y ya alguien lo ve, un periodista lo ve y lo señala en el periódico, ¿no? Y dice, ¿a qué no saben ustedes a quién he visto en un parque? Y lo he visto en el parque vestido de forma medio estrafalaria, fumándose un puchito. Y lo que es curioso, mira, no estoy diciendo nada, solamente voy a decir esto. Y lo que es curioso es que sale a las 5 de la tarde, horario en el cual salen los niños de determinado colegio. Nada más. Nada más. No estoy diciendo nada más. Ahora, lo que dice Humberto Eco es que de alguna manera decir eso nada más ya se vuelve como una máquina de fango, o sea, produce fango o sea, mancha la imagen de una persona con solamente señalar algo de una manera muy, pero muy ligera, ¿no? Es como cuando tú vas a chismearle a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, ¿no es cierto? No me voy a meter en esa discusión de quiénes son más chismosos, si hombres o mujeres, no creo que lo pueden ser por igual, y he visto buenos exponentes en ambos géneros. Bueno, y si eres no binario, también fuera de los géneros. Eh, eh, y bueno, pues no, ustedes saben, oye, no, ayer vi a tu flaco, ayer vi a tu flaca, no sé, lo vi comiendo ceviche afuera, a la hora que salen de tal sitio. Ah, bueno, ahí está, a ver si ya estás usando la máquina de fango, ¿no? La máquina de fango. Bueno, eh, eso de alguna manera, según Humberto Eco, demuestra que esta falacia eh, funciona prácticamente por sí mismo y es casi una constante en el pensamiento humano. Bueno, eso es una falacia ad hominem, ¿no? Ahora, pasemos a la falacia de la ignorancia. La falacia que hace ignorancia, en el argumento de ignorancia, perdón, y la falacia que apela a la ignorancia, recurre a decirte que algo no se ha demostrado y por tanto algo se comprueba. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si yo digo, nadie ha demostrado que el cáncer no sea hereditario, por tanto el cáncer es hereditario, ¿no? O sea, esta lógica está mal. En el tema de Dios es donde más se usa, ¿no? Hay algunos que dicen, versión, vamos a decir, teísta, ¿no? Versión teísta. Nadie ha demostrado que Dios no exista. Conclusión, Dios existe. Es una falacia, ¿no? Versión ateísta. Nadie ha podido demostrar que Dios exista, por tanto Dios no existe. Ahí está, en ambas estoy apelando a la ignorancia. Pero también sucede, para volver al tema de los amores, ¿no es cierto? Cuando alguien es acusado de infidelidad, ¿no? Y tú dices, ah, sí, sospechoso, tal cosa. Oye, pero ¿dónde están las pruebas? Muéstrame los videos, las fotos. Si no hay videos, no hay fotos, entonces no es verdad lo que tú me estás diciendo. Es apelar a la ignorancia de alguien, ¿no? Pero, claro, ahí también ya viene otro recurso psicológico que algunos usan, ¿no? Estás desconfiando de mí, no me parece. Ahí está, ¿no? Clásico, clásico, pero bueno, no hay nada mejor para hablar de
la falacia es que la experiencia vital, ¿no? Pero si alguien, por ejemplo, también te dice que no puedes hablar de algo porque no lo conoces, es de alguna manera una falacia de ignorancia, pero que es conocida más como la falacia del falso escocés, ¿no? No, mira, tú no me puedes hablar de música si solamente escuchas reggaetón, ¿ya? Si no has escuchado rock, o no has escuchado jazz, o no has escuchado música clásica, no me hables de música, no sabes nada. Ya, bueno, eso también es una falacia, ¿no? Puedes hacerlo completamente, ¿no? Eh, y bueno, eso es la falacia que apela a la ignorancia. Pero también está la falacia que el argumento que apela a la misericordia, el argumento ad misericordia, que volviendo al caso del transporte público, pues es uno de los más usados, ¿no? El que se sube y te quiere vender caramelitos o que quiere que le colabores en general diciéndote que lo acaban de botar de su trabajo, que era el tipo más trabajador del mundo y de pronto perdió su trabajo, o que se embarazó su abuelita, o que, no sé, va a tener su... Claro, el que empieza así, ¿no? Amigo, amiguita. Y claro, y que de pronto te suelta sí, un discurso, pero de los más penosos que vas a escuchar en tu vida y te termina convenciendo, bueno, está usando un argumento que apela a la misericordia. Entonces, un poco esa idea, ¿no? Pero a veces se usa de manera más sutil, ¿ah? Por ejemplo, de repente tú alguna vez lo has usado, ¿no? Cuando has querido ir a una fiesta, ya, papá, todo el día estaba estudiando, ya, mamá, no sé malo, ya te he ayudado, pero déjame salir un ratito. Ya, ahí está. Por ejemplo, o sea, o también se vuelve un poco reclamo, ¿no? Es un poco reclamo, puede cambiar el tono, pero sigue siendo un argumento de misericordia, ¿no? No importa el tono acá, la tonalidad, porque tú puedes decir, oye, o sea, todo el día estudio y no me puedo meter mi amanecidota. Ahí está, ¿no? Ahí está. Es un reclamo, pero que implica que el otro sienta, pero si mi hijo estudia todo el día, ¿no? Debería dejarle. Entonces, hay un poco por ahí, ¿no? Pero también las empresas, ¿ah? También las empresas. Por ejemplo, te dicen, comprando esto estás ayudando a los niños de tal sitio, comprando esto estás ayudando con tal refugio. Bueno, papi, si quieres ayudar, hazlo, no tienes que contármelo, ¿no? Y la verdad es que si depende de mí, yo contribuiré a mi manera, ¿no? Se supone. Pero ahí está, nuevamente. ¿Por qué tengo que comprar este producto? Porque ayuda a tal cosa, ¿no es cierto? Ahí está. Argumento que apela a la misericordia. El argumento ad populum es uno de los, también de los más populares, dicho sea de paso, y apela a la mayoría, al sentimiento de la mayoría o a la mayoría a secas. Sentimiento de la mayoría, sentimiento patriótico, por ejemplo. Perú clasificó al Mundial de Rusia. Bien, ahora, eres el verdadero hincha, compra un televisor grande para ver a Perú en el Mundial, para ver cómo no le gana a Francia, cómo le gana a Dinamarca, cómo el único partido que gana ya no sirve para nada. Muy bien, compra tu televisor, ahí está. O un verdadero hincha, ¿no es cierto? Un verdadero hincha toma esta cerveza, ¿no? Ahí está, ¿no? Apelan a un sentimiento de mayorías, ¿no? De mayorías, ¿no? O, por ejemplo, podría ser cualquier religión, ¿no? Voy a tomar, un verdadero budista hace esto, ¿no es cierto? Ah, mira, que la lógica es, la mayoría de budistas hacen esto, por tanto yo tengo que aceptarlo. Y se vende como verdadero, ¿no? Bueno, pero también lo usamos nosotros de manera más cotidiana, ¿no? Y nuestros padres generalmente son los que más lo detectan, ¿no? Pero papá, todo el mundo va a ir a esta fiesta. O sea que si todo el mundo se tira al quinto piso, tú también te vas a tirar, te dicen, ¿no? Y ahí está. Ha recibido clases de lógica y filosofía, tu padre, tu madre, y por eso que la detecta rápidamente, solo que él no te dice falacia populum porque no lo vas a entender, pues, ¿no? Entonces, pero también a veces hay otras formas más sutiles, ¿no? Hay otras formas más sutiles. Por ejemplo, le reclamas a alguien que por qué está botando su basura a la calle. Y te dice, pero si ya está sucia la calle, ¿qué va a ensuciar más mi papelito? O sea, su lógica ¿cuál es? Si todos pueden ensuciar, entonces yo también puedo ensuciar, ¿no es cierto? Entonces, claro, se podría decir que de alguna manera apelar a la mayoría siempre tiene por caso apelar a una falacia finalmente, ¿no? Bueno, espero que ustedes no voten basura, ¿eh? Si no, cuando estén en San Marcos y se encuentren conmigo, les voy a dar una lección. Yo hago rocha. Bueno, y peor si estás con pareja, con más razón todavía. Te grito, papi, recoge tu basura, llévala en tu mochila, delante de tu pareja, no me importa. Bueno, volvamos a las falacias. Falacia ad verecundiam. ¿Qué es la falacia ad verecundiam? Apelar a una autoridad que no compete en el tema que se está viendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos hablando de física cuántica y alguien dice, pero Vargas Llosa dijo que la física cuántica, papi, ¿qué sabe Vargas Llosa de física cuántica, no es cierto? O, por ejemplo,
sobre el tema de Dios, nadie puede decir algo verdadero porque nadie sabe, tiene un conocimiento tan pleno como para hablar de Dios, ¿no? Entonces, que alguien me diga, profe, pero Albert Einstein decía que Dios no juega los dados, entonces es verdad que Dios existe. Bueno, eso también, ¿no es cierto? Bueno, hay que ver cuando una autoridad es competente para que no se vuelva una falacia ad verecundia, ¿bien? Solamente eso. Pero bueno, y tenemos otras falacias de atingencia, ¿no? Falacias, por ejemplo, de accidente, la falacia de la definición particular, ¿no es cierto? ¿Cuándo se da la definición particular? Cuando alguien hace una definición un poco antojadiza de algo, ¿no? Bueno, acá les muestro otras falacias. Acá está la del falso escocés. A ver, esperen que lo encuentre. Y la pueden descargar automáticamente ahora. A partir de ahora, ahí está. Las tres primeras, las tres de arriba son algunas que ya hemos visto y las tres de abajo son nuevas, ¿no? Presentar un falso dilema, pero también está la de la pregunta compleja, podríamos sumarla acá a las falacias de atingencia. ¿Y cuál es esta pregunta? Es una pregunta que no puedes responder. Por ejemplo, o que si tú respondes ya estás concediendo algo, ¿sí? Por ejemplo, alguien te dice, a ver, ¿cómo lo podría plantear para que se entienda mejor? Ya, señor político, ¿no? Un entrevistador, un periodista, entrevistador. Señor político, ¿usted ya dejó de robar? Y entonces, él, ¿qué es lo que está haciendo el periodista? Asumiendo que él ha robado en algún momento. ¿Qué pasa si dice sí o si dice no? O sea, no puede responder la pregunta y por eso es una pregunta compleja. Porque si dice sí, ya dejé de robar, quiere decir que asumes que antes robabas, ¿no es cierto? O si dices no, también se termina asumiendo que sigues robando, ¿no? Entonces la pregunta compleja se da de muchas maneras y es una de las más recurrentes, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una, a ver, para que la vean. Uy, este es un clásico, ¿no? Clásico, pero clásico. Pregunta compleja que genera unos sentimientos así medios encontrados, ¿no? Eh, claro, ¿quién no ha tenido esa pregunta, ¿no? Entonces prefieres no responderla. Y hay algunos que son faltosos, ¿no? Y no conviene ser faltoso con la madre, ¿no? Porque tú le dices, ¿qué te hago? Pan con pollo, mamá. Ah, pan con pollo, ven para hacerte pan con pollo, te dicen, ¿no? Ah, sí, pues. Bueno, esta pregunta también es una pregunta compleja, ¿no? Ahí está. Clásica en discusiones de Twitter y de Facebook. La verdad, por eso dejé de usar Twitter. Y bueno, fuera de esas falacias, ya entramos a las famosas falacias de ambigüedad. ¿Bien? Y las falacias de ambigüedad, más que hacer una conexión psicológica, o si es que la llegan a hacer, lo hacen por la confusión que se da al momento de analizar algo. Empecemos con las falacias de equívoco. El caso de la falacia de equívoco, ¿sí? Es que se produce por el hecho de que eh, la confusión está en un solo término, ¿sí? En un solo término del enunciado o de los enunciados. Por ejemplo, acá el término cortar, ¿no? Es obvio, ¿no? Que acá reside. Entonces recuerda, si quieres identificar una falacia y saber cuál es de anfibología, cuál es de equívoco, equívoco, un solo término, ¿sí? Un solo término. Entonces, por ejemplo, alguien dice, Eduardo es un gran nadador y Francisco nada. Perdón, Eduardo es un gran cantante y Francisco nada. Y alguien termina asumiendo que Francisco por nada es un nadador, entonces en ese caso se produce el equívoco. Otra falacia de equívoco, por ejemplo, esta es clásica, ¿no? Que se da con varios términos, ¿no? Que algunos piensan que lo están analizando de una manera elegante y profunda, ¿no? Profe, ¿por qué existen derechos del hombre y no de derechos de la mujer? Papi, es que estás entendiendo mal el término hombre, ¿no? Hombre se refiere a ser humano y no se está refiriendo, pues, al género, ¿no? Profesor no binario, bueno, ese es otro asunto ya, ¿no? Bueno, este es el caso de la falacia de equívoco o por equívoco, en la cual, recuerda, la confusión a la cual se apela está en un solo término. En cambio, la falacia de anfibología se da, a ver si lo encuentro, ahí está, se da al momento de la formulación. O sea, al momento de formular hubo un error. En este caso es un poco tonto el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dice, por favor, deme un par de medias para niños de algodón. Es obvio que los niños no van a ser de algodón y son las medias, ¿no? Pero hay casos en los cuales sí se puede asumir una confusión al momento de hacer una construcción y sacar una inferencia inválida. Por ejemplo, eh, María fue a visitar a Jorge en su carro y alguien dice, ah, mira, no sabía que Jorge tenía carro, entonces quiere decir que le va bien, ah, mira, qué tipo, pero para más calladito se lo tenía guardado. Oye, no hueles, ¿no? En verdad el carro es de María, por ejemplo. Ahí está, ahí se ha detectado la falacia de ambigüedad, ¿no? Eh, pero normalmente puede suceder
y se da con frecuencia, ¿no? O sea, la ambigüedad se da con frecuencia, pero no necesariamente alguien saca una conclusión que la quiere presentar como lógica, ¿no? Y por último tenemos la falacia de énfasis. ¿Cómo se presenta la falacia de énfasis? Recuerda que hay un mensaje que se lee de una manera errónea porque se da más énfasis a una parte del mensaje y la otra se descarta, ¿no es cierto? Entonces, como esta, hay muchas propagandas, ¿no es cierto? O mucha publicidad engañosa, ¿no? Y no solamente en este sentido así medio juguetón, ¿no? Sino que también a veces se da en un sentido, pues a veces vil, ¿no? Bueno, no he encontrado un ejemplo, yo antes tenía un ejemplo así, pero preciso, pero bueno, este también podría funcionar, ¿no? Claro, no es por la marca, ¿no? Sino que simplemente hay dos momentos acá. Puede ser cualquier marca, ¿sí? Puede ser marca china, la que tú quieras. O tu celular robado, de donde sea. Eh, entonces hay dos momentos, lo que se te muestra en grande, la oferta racional diríamos, y a lo cual se le da el énfasis, y por debajo pues tenemos el mensaje chiquitito donde todo el mundo sabe que ahí está, ¿qué cosa? La trampa, pues, ¿no? Claro, porque la trampa siempre está escondida, por eso es la trampa. A ver, ahí está, ahí está. Uno puede leer ahí, todo dice, uy, ¿no? Profesor, quiere decir que los términos y condiciones son prácticamente la realidad, sí, de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, un producto que ahora he estado escuchando por radio, ¿no? Yo escucho radio, no sé si ustedes, soy un poco anticuado todavía, y por ejemplo, dicen por ahí, eh, tal medicamento que se usa para aliviar todos los síntomas de la gripe. Y luego dice, términos y condiciones, no usar si tienes tal enfermedad, o sea, no lo puede usar nadie prácticamente, ¿no? Tal y como lo escuchan, no lo pueden usar asmáticos, personas que sufren del corazón, personas que sufren de problemas respiratorios, y se supone que es para aliviar problemas respiratorios. Entonces, eso de alguna manera, lo de términos y condiciones, es pues una forma eh, de hacer uso de la falacia de énfasis, ¿no? Miren, un caso de la vida real, ¿no? Un amigo mío, no sé si ustedes escuchan de los famosos días rojos, donde en una famosa empresa de supermercados, compañía, una línea de supermercados, cadena, tenía esto de que si ibas un día con vestido de rojo, con una prenda roja, podías acceder a 2 por 1 en varios productos. Un amigo hizo esto y cuando fue le dijeron que no, que tenías que ir por lo menos con 2 prendas de color rojo y él había ido con su polito nada más. Tuvo que devolver todos los productos, dejarlos ahí, no se lo llevó, ¿no? Es una triste realidad. Bueno, volviendo, así que tengan cuidado con esas falacias, ¿no? Con las falacias de énfasis. Volviendo a nuestra diapositiva, está todo explicado, chicos, así que ahí está para descargar, ahí están las claves. Por favor, vayan respondiendo a la encuesta, mientras yo les presento de manera oral, ¿sí? Les cuento algo que me pasó y ustedes me dicen si es una falacia de atingencia o es más bien una falacia de ambigüedad, ¿bien? O ambas. A ver, ya saben cómo funciona eso de la encuesta docente. Así que, a ver, eh, el caso de la vida real que les quería plantear. Una vez yo estaba saliendo de San Marcos. Ustedes saben que cuando ya van a ser buenos, van a ser sanmarquinos, a ustedes se les da un carnet de medio, ¿no es cierto? Que les permite pagar el famoso medio pasaje, ¿sí? Entonces, eh, una vez yo estaba saliendo de mis clases, que bueno, a partir de cierto momento ya tus clases se vuelven solamente tarde, noche, ¿no es cierto? No es que haya estado haciendo otra cosa. Salía de mis clases un poco tarde y me quedé con unos amigos comiendo chifa y al final se hizo un poco tarde, pues se hizo como que 11:30 de la noche, así, ¿no? Yo tomé mi transporte público como buen peruano promedio, ¿no es cierto? Promedio de la clase media, dicho sea de paso. Eh, y entonces, pues esperando mi transporte público, perdón, ya dentro del transporte público, yo sabía, porque ya antes me había pasado, que el cobrador iba a venir lo más tarde posible, ¿no? Y que me iba a cobrar cuando él deseaba, para que ya pasada las 12 ya no me pueda cobrar el medio pasaje. Entonces, sabiendo de esta astucia, yo me acerqué, ni bien subí al cobrador y le dije, cóbrate. Me dijo, ya un ratito. Le insistí, cóbrate. Entonces, cuando ya me cobró, le mostré el carnet y me dijo, no hay medio pasaje esta hora. Y yo le dije, pero papi, todavía no son las 12, ¿cómo no me vas a querer cobrar medio pasaje? Y entonces, él me dio esta respuesta. Me dijo, miren su lógica, porque cuando tú bajes del carro, ya van a ser las 12, y pasada las 12, me dijo. ¿Hasta dónde vas? Primero me preguntó, claro, ¿no? Y le dije, a tal sitio. Me dijo, no, tú cuando bajes del carro ya va a ser pasar las 12.
Yo le dije, pero yo te estoy pagando ahorita. Y entonces me sacó otro argumento. Y acá me detectan la falacia. Me dijo, pero el carro está yendo rápido. Entonces, la pregunta es, ¿falacia de atingencia o de ambigüedad? El carro está yendo rápido. ¿Qué sería? ¿Una falacia de atingencia o una falacia de ambigüedad? Bueno, es una falacia de atingencia porque no se sigue, ¿no? No se sigue. O sea, miren, es más, él se está contradiciendo, porque si estamos yendo rápido, quiere decir que él va a llegar al destino antes de las 12 probablemente. Entonces, ¿no se supone que esto deterioraría su primer argumento? Segundo, si me va a cobrar porque el carro va más rápido, no me va a cobrar medio pasaje porque el carro va más rápido, entonces me tendría que cobrar medio pasaje cuando el carro va lento, ¿no? Podría haberle dicho eso, pero la verdad que su argumento me dejó tan en, en la nada que pues al final, para no evitar peleas, yo quería llegar a mi casita, nada más le pagué sus 50 céntimos más, ¿no? Bueno, ahí los dejo, chicos, espero que se hayan divertido con la clase, espero que no les haya resultado tan pesada a pesar de que es lógica. Y pues la próxima clase ya hablaremos de argumentación y contraargumentación, algo que me gusta muchísimo y espero que les sea útil para su vida, ¿no? Pero acá ya vieron un ejemplo, ¿no? Un poco este es un ejemplo y lo retomaremos en la próxima clase. Bien, chicos, espero